La pandemia ha traído dudas, palabras nuevas, patologías nuevas y amenazas a sectores de la población que antes de ella, de manera impensable, podrían tener pendiente que iban a sufrir de algunas cosas. Hemos visto los infartos y los problemas cardíacos a la orden del día en personas jóvenes, pero hay un tema específico puesto de moda a nivel mundial que no necesariamente se relaciona con el COVID-19, pero necesitamos saber en qué medida tenemos que cuidarnos, en qué consiste, y para eso buscamos un experto. El doctor Richard Marín con nosotros esta noche. El doctor Richard Marín es un médico nutriólogo con especialidad en medicina deportiva, pero que yo voy a saludar para luego compartir su hoja de vida, para que ustedes sepan que hablamos con un experto. Buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un placer de verdad estar con ustedes. Gracias por sacar de su tiempo, los médicos siempre con tantas cosas, y sé que usted, como gran comunicador que es, sé que el tiempo no le alcanza porque además tiene que aceptar a comunicadores como nosotros que buscamos la manera de que usted llegue a la gente. Gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias. Un honor, de verdad. Sí. Richard Marín, ¿quién es? Vamos a ver. Doctor Richard Marín, graduado de doctor en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. Tiene posgrado en medicina deportiva, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es nutriólogo clínico, Instituto Tecnológico Dominicano, INTEC. Realizó diplomado en manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, Universidad de La Plata, y en manejo de pacientes bariátricos, Clínica La Condes, Santiago de Chile. Coaching de salud, Universidad Abierta de Cataluña. Docente de la materia de nutrición para la actividad física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y docente titular de la materia de nutrición y metabolismo de la Universidad OIMED by Harvard. Asesor científico del Colegio Americano de Medicina Deportiva para Centroamérica y el Caribe. Algunas de las instituciones a las que pertenece es la Sociedad Dominicana de Nutrición Enteral y Parental, Inc., Federación Dominicana de Medicina Deportiva y el Colegio Médico Dominicano. Es el presidente del Centro Nutrición y Prevención, NUMED. Doctor, tendríamos muchísimos temas que hablar con usted que nos apasionan y que son importantes para la gente. Pero cuando le presentaba, hablábamos de una palabra incluso, que es son sus siglas en inglés, pero que se han hecho comunes para algunos, pero otros no saben de qué hablamos. SIBO, doctor, ¿qué significa SIBO? ¿Qué patología es? ¿Y por qué yo lo busqué para que usted nos diera luz en relación a ella? Y de nuevo, gracias por estar aquí en Y Entonces. Un verdadero honor, sí. Mira, ya has tocado un tema que es un problema global. El tema de SIBO, si describimos el SIBO, como bien dices, que es básicamente el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Ustedes dirán, bueno, pero es normal que haya un intestino con bacterias, Richard. No, eso es normal en el colon, no en el intestino delgado. O sea, en el grueso. En el intestino pero grueso. El delgado, claro, que va primerito, va conectado después del Exacto. estómago. ¿Se supone que ahí no hay bacteria, doctor? No, porque acuérdate que la forma, de hecho, del intestino delgado, que tiene, para que la gente tenga una idea, es el más largo, tiene 6 metros en proporción al tamaño de la persona. Este viene básicamente para ya dar conducción. Ahí sí se da el tema de la bilis para emulsificar las grasas, que es normal, pero no es normal porque fíjate que casi no tiene ondulaciones como lo tiene el colon, por ejemplo, el intestino grueso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto está yendo más allá del simple hecho de tener una infección bacteriana, sino que está cambiando la calidad de vida de los pacientes por muchísimas manifestaciones clínicas que esto presenta, que van desde inflamación, flatulencias, dolor intestinal, todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de migrañas. Y oye este dato muy interesante, depresión y tristeza. ¡Wow! Sí.
O sea, Y estamos esto, hablando que vendría siendo como una intoxicación lenta que se le va provocando al paciente sin el paciente saber que tiene esto dentro. y fíjate que el paciente va a buscar ayuda, pero es que recientemente que se está dando el diagnóstico porque la tecnología de hacer las pruebas de SIBO no existía. Pero ¿por qué? Quizá también te llama la atención. ¿Por qué se deprime la gente? ¿Por qué está triste? ¿Por el dolor, por la diarrea, por el estreñimiento, por la flatulencia? No. Es que hoy sabemos que existe lo que son la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal tiene lo que se llama hoy día el eje intestino-cerebro. O Así es. sea, para que tengan ustedes idea, la dopamina y la serotonina, que son claves en el estado de ánimo, gran parte de ella hoy sabemos que se produce en el estómago, en la flora bacteriana. Y la disbiosis, que es la alteración de ese bosque, crea un problema a nivel cerebral desde el intestino. Por eso las personas irritables, tristes y también descompensadas, alterando incluso el sueño por el SIBO. O sea que estamos hablando que además de tener una patología que no saben cómo se le presentó, una alteración en su patrón de deposiciones diarias, yo no tengo idea, no tengo por qué tener diarrea, estoy comiendo lo mismo, no tengo por qué tener estreñimiento, pero sigo, me siento inflamada, me siento triste, me siento eso. Además de todo eso, hay un componente bioquímico Así es. que provoca esta situación. Doctor, ¿cuándo inicia esta patología? ¿Cómo se descubre? ¿Y por qué ahora, realmente hasta aquí, en español, estamos hablando de ella? Fíjate qué ocurre. Esto estaba antes de la pandemia, pero eran casos muy aislados. Tú decías hace un rato, pero ¿qué lo provoca? Entonces, ahí viene el tema. Después del COVID, como fue la parte introductoria que dabas en la entrevista, hay un daño a nivel de microbiota intestinal y hay una disbiosis generalizada. ¿Por qué? Recuerden que la disbiosis es la alteración de tu microbiota intestinal por la cantidad de fármacos primero que utilizaron las personas para tratar las condiciones inmunológicas. Segundo, no menos importante, por todo lo que tuvo que ver con la mala alimentación que se tuvo durante la pandemia, sedentarismo y alimentos ultraprocesados. ¿Qué ocurre? Todo esto después del COVID, quien no tenía un tema de vacunas la tuvo, quien no tenía un tema de antibióticos, que los antibióticos producen esto, lo tuvo. Entonces nadie se detuvo a reparar su intestino después de esa agresión tan fuerte. Y algo tan aislado como lo era antes de la pandemia, ahora es una condición que básicamente, escucha esto, de 10 pacientes que se hacen la prueba, 6 a 7 dan positivo. ¿Cómo? O sea, es grave, correcto, no dan abasto los lugares en República Dominicana que están haciendo esta prueba porque son muchos factores. Y usted dirá, bueno, pero hay otros, una cirugía bariátrica, una cirugía de una apendicitis, por adherencia esto era normal y era lo que pasaba antes. Claro. Pero actualmente no, actualmente hasta por tu forma de comer, los niveles de estrés que manejas, la gente empezó a hacer algo que es muy malo. La gente empezó a autodiagnosticarse y empezó a decir, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar de consumir gluten o voy a dejar de consumir lactosa porque me estoy inflamando. Y eso agravaba más el asunto porque entonces empezabas a no tener nutrientes que tienen los lácteos, por ejemplo. Doctor, ¿a qué médico ir? ¿A un nutriólogo como usted? ¿A un gastroenterólogo? ¿Están capacitados, o mejor dicho, están al día los médicos dominicanos para que el paciente le diga, mire, yo vi en un programa de la doctora Taina Gotró al doctor Richard Marín hablando de SIBO y yo tengo síntomas parecidos a eso? ¿Usted cree que ya está bastante socializado a nivel de las disciplinas médicas que reciben pacientes para poder irlo llevando? El ¿O todavía? especialista a interconsultar primero es el gastroenterólogo, eso hay que decirlo. Y me consta por los congresos de gastroenterología que estos temas se están tratando. ¿Por qué te digo que estos temas se están tratando? Porque cuando se habla de microbioma intestinal, de disbiosis, todo esto es nueva. Así Me es. explico. Hace 15 años nadie sabía la relación que había con el microbioma y un problema cerebral. Con el microbioma te puedo mencionar todas las condiciones médicas, diabetes, hipertensión. Es recientemente, y debo decirlo, no todos los especialistas están abiertos a esta nueva realidad de la ciencia. Pero me consta que los gastroenterólogos, recuerda que una de las especialidades que más aristas tiene la gastroenterología. Así es. ¿Por qué también un nutriólogo? Porque esto es una condición médica multidisciplinaria. Me explico. El gastro te diagnostica y te medica, pero no te hace una dieta, porque eso lleva una dieta específica. Claro. Pero además hay diferentes tipos de SIBO. Entonces, dependiendo del diagnóstico, es tu clínica y tu tratamiento. Entonces, eso lleva también un cardiólogo, un médico internista, pero principalmente un gastroenterólogo y un nutriólogo o nutricionista especializado. Es el equipo que debe acompañar al paciente.
Doctor, las ARS, benditas ARS en Ujú. República Dominicana, que todavía los cirujanos estamos luchando con ellos, con cosas que son ya obligadas para el paciente y todavía ellos lo encuentran que es estético, que es esto, que es aquello. ¿Están enterados las ARS en nuestro país para darle carta blanca al manejo de este tipo de problemas y sobre todo para la cobertura de los medicamentos, aquellos planes de pacientes que tengan cobertura para estos medicamentos? Solo para la antibioterapia. Wow. Lamentablemente no cubren, lamentablemente o sea, que se paga de manera directa la prueba, y una prueba costosa. Tú te puedes basar en la clínica, pero la gente quiere ver el diagnóstico, acuérdate, y es Claro. Y el lógico. mismo médico también. Y el mismo médico también para tú basar, porque el diagnóstico diferencial, fíjate que concuerda con muchas cosas. Claro. Entonces, es costoso, no, lamentablemente no, pero entiende esto también. Es que si los médicos, muchos no están actualizados en este tema de la microbioma intestinal, ¿cómo lo van a estar las aseguradoras? Que muchas veces tienen asesores, lamentablemente no los que estén más actualizados, porque hay una cartera de servicios que cada vez que tú introduces una patología nueva, un código nuevo de enfermedad, recuerda, para ellos es un tema. O sea, todavía hoy se está discutiendo si un obeso tiene que perder peso y si seguro debe cubrirlo o no. Que si un paciente hipotiroideo con colesterol elevado lleva o no un seguimiento nutricional, puede caer en el saco de lo estético. Pero hay que decirlo también, ellos ya aceptan la nutrición como una especialidad, recuerda, que antes no se aceptaba y eso ha sido un gran avance. Exactamente, claro. Pero las cirugías y demás, las cirugías electivas y todo lo demás, porque óyeme esto, si tú no tratas a tiempo el SIBO, entonces entra el cirujano, porque es quirúrgico el seguimiento. Entonces, fíjate cómo esto debería estar en la cartera, a tu pregunta. Claro, eso debería ser aceptado ya, porque te estoy hablando que de 10 pacientes, 6 y 7 están dando positivos, según los datos de mis colegas gastroenterólogos que están haciendo las pruebas en el país. ¿Dónde se hace, puede decirlo libremente, dónde se hace, dónde se está haciendo en el país estas pruebas? O sea, este programa no tiene compromiso con nadie, nada más que con los pacientes. Y precisamente la idea es, cada vez que tenemos un colega médico que viene es a orientar a la gente. Entonces, con mucho gusto nosotros podemos aceptar. ¿Dónde se está haciendo? El hecho que usted lo mencione no significa que tal vez sean los únicos lugares, pero son los que Claro. usted conoce que se están haciendo estas pruebas. Porque eso habla de que un laboratorio también se está manteniendo al día con la tecnología y eso también es un compromiso para el país. Claro. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es precisamente ayudar a difundirlo. ¿Dónde se está haciendo? Sí, mira, MedicalNet lo está haciendo, que es un centro clínico que está en la Lincoln. Exacto. Nosotros en NUMED hacemos pruebas también de SIBO y también lo hace el equipo de la Unión en Santiago, tengo entendido. Perfecto. Eso es cuestión de tiempo, es la buena noticia de que laboratorios grandes del país, digamos Amadita, Referencia, por mencionar algunos, Analiza, traigan la tecnología, porque quizás ellos mismos no lo sepan, la cantidad de gente que hay buscando este servicio. Y déjeme decirle algo, ¿cómo se diagnostica? Es ese paciente curioso que va a averiguar que tiene, acuérdate, que no es la mayoría, en un país donde tú y yo sabemos que la prevención no existe. Claro. O sea, eso es el paciente que normalmente tiene sus chequeos anuales, que es una clase media alta, ¿eh? Recuerda Exacto, exacto. Entonces, primero que tenga, que consuma la información, que salga a indagar, que vaya a creerlo, porque si no, no hombre, con una tisana tú te resuelves, con mira, fulana se bebió esto, y entonces grave, doctor, esto, o sea, que estamos hablando. El diagnóstico, usted dice que la prueba es costosa. La muestra se toma por endoscopía. ¿Cómo se toma la muestra? Porque estamos hablando del intestino delgado, que para que la gente que no es médico entienda, ya todo lo que es intestino grueso, uno puede ayudarse con un coprológico, con una prueba, pero estamos hablando del intestino delgado, 6 metros, 6 metros. De aquí arriba, o sea, ¿cómo llegar a él? ¿Cómo se toma la muestra para la prueba de SIBO, doctor? Hay una que es directamente de muestra directa, que es muy incómoda para el paciente, y la gente prefiere lo que es la prueba de test de glucosa, que se hace para detectar, porque recuerda que lo que se busca son derivados de gases, hidrógeno, metano, entre otros. Claro. Y eso se busca de esta manera. Es una prueba que te toma toda una mañana, ¿eh? Eso no es sopla ahí, como una prueba, por ejemplo, del Helicobacter pylori, no. Es una prueba que tiene que dedicarle a la mañana a esto, y por eso el elevado del costo, porque a veces sale mal y hay que repetirla. Entonces, una vez tienes esto, ¿qué se está haciendo realmente? Y es algo que fue una crítica constructiva que le hice a la gente de gastroenterología, incluso a la parte de la sociedad, que deberían hacer un media tour. Donde la gente por lo menos empiece a identificar qué es una cosa y qué es la otra. Porque para eso al final es que son las sociedades, para orientar a la población
Esas directivas deben empoderarse y decir, mira, hay un caso nuevo. Que se lleva a la gente de cardiología, en el caso de la miocarditis, el infarto que tú mencionabas. Hagan una campaña que se vea a la gente que hay que hacerse chequeos y que esto nuevo está. O sea, tu pregunta te decía son las dos maneras, directamente por toma de muestra, que es incomodísima, y la parte de detección de gases con la prueba de SIBO, ya que te toma toda una mañana. Perfectamente. Doctor, una pequeña pausa cuando regresemos. El tratamiento. El tratamiento médico primero para tratar de no llegar al quirúrgico, aunque ya usted lo ha dejado bien claro, lo primero es tratar de la prevención o el diagnóstico temprano, como en todas las patologías. Entonces, si no sé si lo tengo o no lo tengo, no vamos a ir donde el brujo de la esquina a que me haga una oración, sino vamos a ir donde el científico a investigar para que él, con ese diagnóstico, entonces pueda ayudarme. Una pequeña pausa, regresamos en breve. Hablamos con el doctor Richard Marín. Hablamos de una patología nueva para nuestro conocimiento, pero sí que su incidencia ha aumentado. Estamos hablando de SIBO. Es una inflamación por patologías por bacterias, o sea que podemos decir una infección del intestino delgado, que de manera normal, esos 6 metros no andan teniendo ni dándole alojamiento, ni siquiera como visitas a las bacterias. Esto provoca, si usted tomó esta entrevista en este momento, una cantidad de problemas que deben ser descartadas para poder ser manejados. Doctor, antes de ir a la pausa, hablábamos del tratamiento. Básicamente, detección temprana, correcta, para no andar a ciegas, y eso es yendo a su gastroenterólogo, yendo a su nutricionista, que de una u otra manera, pues ambos van a llevarte y van a mandarte a hacer la prueba correspondiente para hacer el diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué hacer, doctor? Así es, tenemos el diagnóstico y lo primero es que este paciente debe ser sometido a antibioterapia. Y digo debe ser sometido a antibioterapia porque hay una gran tendencia, como sabes, a tratar de evitar la farmacología en primera línea. Sí. Entonces, pero este es un caso donde ya la bacteria está ahí haciendo el daño. Una vez se hace la antibioterapia, ya existe un protocolo que está aceptado por gastroenterología que va más allá de la parte holística, que es lo que se conoce como ayuno intermitente. Así como lo escuchas. ¿Qué pasa? Como el intestino está saturado, el permitirle descansar de la digestión de los alimentos ayuda 2 veces en la semana, de no más de 16 horas un ayuno. Dígase, usted desayuna, digamos, y cena, para que tenga un margen. Y o usted almuerza y espera el desayuno del día siguiente. Eso es lo que se estila. Ejercicio, así como lo escucha, actividad física, aumenta la circulación dentro de lo que es la parte del intestino y ayuda con lo que es la función de las mitocondrias, que es ese motorcito que ayuda a que la energía se lleve a cabo. Así y ayuda a lo que es la microcirculación. El sistema de Auerbach que tú conoces, que es la parte de circulatoria, se activa también. Así es mismo. un mayor oxígeno para esa zona. No menos importante, después inmediatamente terminados los antibióticos, uso de probióticos. Mira, si hay un tratamiento que se está teniendo, por decírtelo así, con una comparativa, con no sé igual, como la aspirina, son los probióticos y los prebióticos. Porque hoy sabemos que esa microbiota se alimenta es de bacterias buenas. Claro. O sea, que el tratamiento, ojo con esto, dependiendo del SIBO detectado, es el probiótico. Claro. Pues ve a la farmacia, hay bacterias, bifidobacterias específicas de esto. Otro dato es la dieta FODMAP, que es muy conocida en medicina y aceptada, que son aquellas dietas que quitan todos los alimentos que fermentan. Dígase habichuelas, dígase, por ejemplo, coles de Bruselas, Claro. dígase cebada, todo lo que se fermente. Repollo, toda esa línea. Repollo, correcto. Claro. Por ejemplo, espárragos, ese tipo Garbanzo. garbanzo, harina, harina Harina, refinada, claro. pan, o sea, y la lactosa, obviamente. Eso se elimina por lo menos 15 a 20 días hasta hacer revisión en analíticas, a ver si los valores, por ejemplo, porque recuerde que tú un paciente que también va a tener sistema de glóbulos blancos disparado. Claro. Entonces, ese es el Porque los tratamiento. glóbulos blancos van a tratar de luchar contra esas bacterias que están ahí
para tratar de vencerlas. Exacto, Entonces, porque se es una llevan- infección. Claro, Hay una infección. Entonces, infección. algo interesante es esto, que es lo que te voy a tener en discusión, pero que ya está protocolado, disculpa, en Clínica Mayo. Y es el uso de menta, cúrcuma, canela y, no menos importante, aceite de orégano. ¿Por qué? Porque al final del día lo que tú tienes que empezar a cambiar, explican ellos, es lo que es la parte aromática. Y entonces la menta, la cúrcuma y estos productos del orégano tienden a aromatizar el intestino, bloqueando la acción del efecto tóxico de las bacterias. Una cosa Wow. increíble. Entonces, algo que uno lo veía como muy de los abuelos, muy de... Pues resulta que si la persona pudiera tener acceso directo a la planta de menta, ese tipo de cosas, tuvieran mejor resultado que Wow. el mismo antibiótico, se dice. Lo que pasa Claro. es que los antibióticos, por eso el probiótico, para que ustedes me entiendan, es para reparar el daño que el antibiótico hace en la reparación del problema. Oye, qué Claro que sí. contradictorio. Claro Es que por sí. eso. Pero este es el tratamiento, si tú me preguntaras. Herboelia, o sea, ayunos intermitentes, ejercicio, antibióticos y probióticos. Increíble. Estamos hablando de cosas muy, pero muy importantes. Si el paciente no llega a tiempo, doctor, Ujú. cuando cae en el plano quirúrgico, estamos hablando de resección Así es. Estamos hablando de grave. eliminar la zona que estuvo más afectada y empezar otro tratamiento de cero para que esto no emigre a otras áreas del intestino. Exacto. O sea, estamos hablando, Ujú. para que la gente nos entienda, que en estos 6 metros de intestino puede estar dañada más de un área. Y Sí, puede, totalmente. puede ser necesario hacer resecciones para luego conectar anastomosis, que ya eso solamente es un problema que de hecho, tranquilos nosotros los cirujanos, cuando trabajamos con el intestino delgado, sin problema, porque no nos va a dar la mortificación que nos da el intestino grueso, que Totalmente. precisamente el intestino grueso, manejarlo es siempre manejarse en una zona contaminada, en una cloaca o en una de esas cañadas desbordadas. Entonces, Así es. estamos hablando que así mismo se comportaría este intestino delgado que está contaminado. O sea, que estamos Sí. hablando que habría que por todos los medios tratar de evitar tener que llegar al proceso quirúrgico. No, y escúcheme esto. Otra de las cosas que no podemos dejar pasar por alto es que la absorción de las vitaminas lipohidrosolubles se va a pique. Así O mismo es. sea, una deficiencia de complejo B, para que la gente lo entienda, que se presente porque faltó un intrínseco de Cassell, se atrofia, que es una Exacto. zona donde tú y yo sabemos que se absorbe la vitamina B12. Pues Así, esa zona al de quitarse, señores, las consecuencias musculares, hemáticas, ya que el complejo B tiene que ver con la producción de claro, glóbulos rojos, el claro. daño es casi irreversible y a veces lo que lo detecta, oye, qué interesante, es la deficiencia de vitaminas antes de los síntomas gastrointestinales. Ok, exactamente, porque Exacto. algo está pasando aquí, hay Sí. deficiencia. Oh, wow, increíble. Doctor, creo que está bastante clarificado. No significa que no tendremos que volver a tocar su puerta para volver, según vayan, pues, Pasando. caminando los días y las semanas, los meses, porque suerte que la ciencia no se para de investigar. Usted habló, ya fuera del SIBO, de algo que se ha tomado ya como una moda. Vamos, ya no es el paciente con SIBO. Las personas normales están usando mucho, ya como nutricionista le voy a preguntar, como nutriólogo, el ayuno intermitente para mantener el peso. Principalmente las mujeres, después que van al cirujano y se hacen cirugías bariátricas, esto, aquello, bueno, se dan cuenta que después de cierto tiempo, pues aunque estén haciendo más o menos lo que le indicó el médico, ganan algunas libras. Entonces se ha puesto muy de moda el ayuno intermitente. ¿Recomienda el doctor Marín ayuno intermitente? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Qué problemas puede traer? Y le hago esta pregunta fuera del tema que vamos a tratar hoy, porque se ha hecho súper común. Mira, lo que tú comentas, ayuno intermitente, es algo que empezó como una moda, como cualquier moda de dieta, dieta paleo, dieta keto, como todo esto. Recordemos algo, la metodología de alimentación tipo fasting o ayuno intermitente es lo más viejo que hay en el planeta. Esto Así viene es. de los ciclos religiosos, musulmanes, cristianos, donde por sacrificio, por devoción a quienes seguían, hacían ayunos de 1 o 2 días. Vemos, por ejemplo, los musulmanes con el Ramadán, Así que es. duran prácticamente meses y cada Sí. ciertas horas se reúnen a hacer esto. Ahora, vamos a las preguntas que hacen. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Tú has escuchado hablar de lo que es OMAD o One Meal a Day, una comida al día? Bueno, se está Exacto. llegando al colmo, para que tengan ustedes idea, de una comida al día. Y no por problemas económicos ni No, las clases más depauperadas.
que caería muy bien en países pobres. A ver si convencemos a la población de que coma una sola vez. Y bueno, ¿cuál es el problema con esto? Tú y yo sabemos que hay un cálculo, eso no es al azar, señora, hay un cálculo específico de ingesta calórica, pero sobre todo proteica. Y te digo que eso viene terminando ahí, porque ya este es el colmo de lo que es el fasting, porque primero se empezó quitando una comida al día, 2 comidas, Exacto. pero te voy a comentar algo. Como los que hacemos clínicas, como en tu caso, que es mi caso también, con pacientes, sabemos que cada paciente lleva un tratamiento diferente. Yo te puedo decir, Claro, yo claro. tengo pacientes que tienen un almuerzo, una merienda y una cena. ¿Pero por qué? Porque es un paciente que te dice, Richard, yo no tengo hambre en las mañanas. Yo estoy Exacto. llevando a las niñas al colegio, me voy a trabajar y es a las 2 de la tarde cuando ya yo tengo hambre. Entonces, ¿qué tú debes hacer? El mínimo de cálculo para una persona de ingesta proteica es 1.2 gramos de proteína. Una persona sana, recuerda, por kilogramo de peso. Claro. Usted necesita, digamos, 90 gramos de proteína. Pues entonces resulta que Richard tiene que ponerle, ya que le quitó el desayuno, entre el almuerzo y la cena, esos 90 gramos de proteína. Claro. Entonces, el problema está, a tu pregunta, si realmente en 2 comidas yo puedo poner los nutrientes que necesita una persona, depende. Porque Claro. una persona en restricción calórica, porque existe algo, recuerda, que se llama cronociencia, que eso es real, que es el ciclo Claro. circadiano. Y es verdad que hay gente que lo que le interesa más una cena que un desayuno, o al revés, que es aquel que se levanta a las 5:30 de la mañana porque no puede levantarse a otra hora. Pero tú tienes otra persona que se levanta a las 8, pero se acuesta a las 2 de la mañana sin ningún problema. Su ciclo circadiano es diferente. Le invito a la gente que investigue cronociencia, y eso es un mundo que se acepta en nutrición. Volvemos a lo que te decía. Si Richard Marín tiene la capacidad de en 2 comidas al día, ya sea un desayuno, un almuerzo, una cena, colocar las comidas que a ti te corresponden, es válido, porque yo estoy cubriendo tus necesidades nutricionales en esas 2 comidas y una merienda para darte fibra, digamos, en la tarde. ¿Qué Exactamente. pasa cuando tú tienes una comida? Que es lo que está llegando a exageración con esto. Que cuando tú tienes una comida, esta metodología que no es científica, se la inventa Bruce Springsteen, que es un cantante de Estados Unidos, y Así se la es. pasa a sus homólogos cantantes. ¿Cuál es el problema? Que son famosos y han dicho su famosa metodología. Y esta comida tiene el problema, y se han hecho estudios ya, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, y han demostrado que pues, sube el colesterol, sube los triglicéridos cuando la persona Claro. se la carga, porque la persona tiene 1 hora al día para comer lo que quiere. Escuchen esto. Y Horrible. como no hay un seguimiento médico, a esta persona lo que se le dice, come lo que quieras en esa hora, porque tú no tienes 1 hora para comer. Dígase que si esa persona se comió enlatados, comió bollería, comió comida procesada, eso es lo que va a comer. Claro. Porque no hay una guía de alimentos. Y esos 90 gramos de proteína, si usted y yo le hiciéramos la dieta, habría que ponérselo en un plato. Señores, eso es medio puerco, para que tengan ustedes idea, 3 pollos en un envase para que cumpla. ¿Qué sentido tiene? Hay Así. personas que lo están practicando, más de la que tú te imaginas lo están practicando eso. Horrible. O sea, estamos hablando de que va a venir un rebote de desnutrición, Claro, de claro. graves problemas de todos los tipos, cardíaco, hipertensión, de todo, porque estamos hablando de un desastre, como pasó precisamente con las otras famosas dietas anteriores, que llegó un momento Exacto. determinado que entonces la gente se dio cuenta al final. Doctor, estamos hablando que cada paciente debiera tener su nutriólogo y por etapas de la vida, porque yo ya una mujer adulta de más de 50 años, por ejemplo, no tengo los mismos requerimientos que cuando tenía 30, Sí es. aunque siga mi actividad física. Pero un chico que sale de la escuela primaria y empieza a la secundaria y que tiene más actividades, también tiene que llevar su dieta específica y hay que Totalmente. supervisarlo. Nuestros padres que quedan en la casa, no, mi mamá y mi papá están cuidados porque yo hasta me lo llevé para mi casa, le busqué una muchacha nada más para ellos y le cocinan y qué sé yo cuánto. Y lo ha visto el nutricionista. No, lo ha visto su cardiólogo y todo, pero el cardiólogo, cada paciente debiera darse la oportunidad de ir a la consulta del nutricionista y luego Sí. de que se conozca y ya precisamente como usted dice, cada paciente es diferente, yo le digo, doctor, yo me acuesto tardísimo y yo generalmente no quiero comer nada antes de las 6 de la tarde, pero yo me acuesto a las 2 de la mañana. Entonces, usted Exacto. me puede dejar que yo cene a las 8. Correcto. Porque Perfectamente. puede ser el caso específico de esa persona. Entonces es mío y yo estoy hablándole a mi médico y mi médico está diciéndome lo que tengo que hacer. Doctor, increíble. Más médicos, más ciencia cada vez y sin embargo los pacientes inventan más con las pendejadas, perdónenme la expresión,
que ven en las redes sociales y que siguen supuestamente los famosos. Después, de repente, le da una situación X y a veces esos famosos que comienzan esas cosas, cuando se dan cuenta que tienen problemas, las sueltan y no se lo dicen a la gente Así es. para seguir manteniendo la fama. Muchísimas gracias, doctor. Siempre seguiremos tocando su puerta. Gracias por sacar parte de su tiempo tan ocupado para estar aquí. Y atención, hablaremos de SIBO con usted muchas otras veces y otros temas más. Muchas gracias, doctor Richard. Gracias a ti. Un placer. Buenas noches.